Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión. Vamos ahora a hablar sobre la quinta bienaventuranza en el libro del Apocalipsis. Dice: dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta quinta bienaventuranza la tenemos nosotros en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis 20, 6. Muy bien. Entonces ahí tenemos esto. Ahora bien, esta quinta bienaventuranza la encontramos ya casi, ¿verdad?, en la última parte del libro del Apocalipsis, en lo que podríamos llamar nosotros las visiones de la plenitud. Es decir, estas visiones últimas que va teniendo el vidente, ¿no?, Juan, el autor de este Apocalipsis, en la que va mostrando precisamente cómo Dios triunfa en medio del mal, cómo los perseguidores, los que habían hecho la muerte a los cristianos, serán derrotados al final de los tiempos. Eso es lo que trata de hacer ver esta última parte del Apocalipsis. Ya estamos en la última parte del Apocalipsis y justamente en esta última parte vamos a encontrar las últimas bienaventuranzas. Entonces, esta quinta bienaventuranza está en el capítulo 20 y por lo tanto está precisamente en la que podríamos decir que es la sexta visión que hay precisamente aquí. Entonces, las visiones de la plenitud están desde el capítulo 19, versículo 11, hasta el capítulo 22, versículo 5, ¿no? ¿Qué son entonces estas visiones de la plenitud? El triunfo de Dios, en pocas palabras. Entonces, digamos alguna palabrita sencilla, solamente, ¿verdad?, para que ustedes tengan una idea general sobre esto, sobre las visiones. Entonces, las visiones que tenemos nosotros, ¿verdad? La primera visión, vamos a ponerla aquí, ¿no? La primera visión es del capítulo 19, versículo 11 al 16, que es la visión del vencedor. Vencedor. La segunda, ¿verdad? La segunda es del capítulo 19, versículo 17 al 18, que es el que anuncia, ¿no?, el pregonero de Dios. Pregonero. Muy bien. Luego la tercera visión es el combate, que está en el Apocalipsis 19, el final del capítulo, ¿no?, del 19 al 21, el combate. Luego la cuarta visión es la de la prisión del dragón, el dragón que es aprisionado. Ya me equivoqué, primero pongo la cita, Apocalipsis 20, del 1 al 3, la prisión del dragón, y finalmente la quinta visión, que es donde está nuestra bienaventuranza, ¿no?, que es el llamado reino milenario en el Apocalipsis 20, del 4 al 6, ¿no? El reino milenario. Esta es la quinta, y aquí precisamente en la quinta visión están las, ¿cómo se llama? La bienaventuranza, ¿verdad? 26. Aquí está claro, siguen otras dos visiones, ¿no? Del versículo 7 al 15, ¿no?, de Gog y Magog, y la Jerusalén celestial, que es todo el capítulo 21 hasta el 22, 5, la Jerusalén celestial, ¿no?, las otras visiones. Pero bueno, eso luego lo vemos. Entonces, aquí tenemos estas 5 visiones. Entonces, una idea general de estas visiones antes de llegar a la que nos interesa, que es precisamente la quinta visión, en donde está la quinta bienaventuranza. Entonces vamos a leerlas brevemente para darnos una idea, y vamos haciendo una pequeña explicación, pues para que ustedes entiendan los contextos, ¿no?, de estas visiones que van apareciendo aquí en el libro del Apocalipsis. Entonces tenemos, en primer lugar, esta del 19, ¿verdad? Capítulo 19, del 11 al 16, ¿no? Del 11 al 16. Entonces la leo. Dice así: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco que el que lo monta se llama Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas, y lleva un nombre escrito que solo él conoce.
Viste un manto empapado de sangre, su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir a los paganos. Él lo regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino de la furiosa ira de Dios, el Todopoderoso. Y lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ahí tenemos el primero. Nos describe al vencedor. Entonces, recordemos la vez pasada, estábamos hablando, ¿verdad?, de la anterior bienaventuranza, la cuarta, donde estábamos hablando de las voces celestiales que anunciaban la ruina de Babilonia, la ruina de Roma, y decíamos que se estaba preparando un combate, ¿no? Es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Cómo se estaba preparando un combate, ¿no? Decíamos que todo iba a ser en el lugar de Armagedón, ¿no? Que decíamos es un lugar por ahí cerca, ¿verdad?, de Jerusalén, donde siempre perdían, ¿no? Decíamos es un símbolo de los que pierden, ¿no? Y entonces justamente están preparándose para la batalla. Entonces la idea que vimos la semana pasada es cómo estaba todo preparándose para una batalla. Bueno, pues delante de los reyes del mundo, ¿verdad?, con todo el imperio romano, con el dragón, con las bestias que vienen a enfrentarse a los cristianos, aparece, por así decirlo, el capitán de este ejército. ¿Y quién es el capitán? Pues es Cristo. Entonces esta visión, ¿verdad?, la del 19, del 11 al 16, es la visión de Cristo. Nos describen a Cristo como el que capitanea, el que dirige la batalla en contra de las bestias, ¿no? Y entonces ahí está. Y entonces dice, vi el cielo abierto, y por lo tanto, si está el cielo abierto, este que viene es de parte de Dios, es Cristo, ¿no? Es el que viene, con un caballo blanco, ¿no? Entonces el caballo blanco en general, pues es el símbolo, por un lado, de la victoria, y en este caso, pues es el símbolo de Dios, ¿no? Por lo tanto, es Dios mismo que viene ahí, ¿no? En Cristo, viene ahí, ¿no? Cristo glorioso que viene acompañando a su comunidad. Y entonces dice, el que lo monta se llama Fiel y Veraz, curiosamente, ¿no? En primer lugar le da un nombre. ¿Cómo se llama este que está ahí? Bueno, es Cristo, y entonces define a Cristo, su nombre. Pero su nombre no solamente como para pasar lista o cosas por el estilo, no. El nombre significa en la Biblia, recordemos, la identidad de alguien, ¿no? Entonces decir que este es el nombre de Cristo, por así decirlo, ¿no?, de Jesús, quiere decir que esta es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es fiel y Jesús es veraz. O sea, fiel, ¿qué quiere decir? De toda confianza, ¿no? Jesús es fiel, o sea, toda la confianza está en Él. ¿Y por qué es toda la confianza? Porque Él es la verdad, ¿no? Él es auténtico, no hay confusión en Él, no hay falsedad, es auténtico totalmente. Y aparte dice, fiel y veraz, por lo tanto, es el que viene precisamente a traer la salvación auténtica. Y combate con justicia, o sea, fíjese, combate con justicia. No es cualquier guerrero que viene a matar a diestra y siniestra, no. Este combate con justicia, o sea, la batalla que se va a efectuar aquí se va a hacer con justicia. El arma de Cristo es la justicia. No es una batalla con injusticia. Generalmente todas las guerras siempre tienen como consecuencia la injusticia, ¿no? Si usted lo piensa, piense cualquier guerra, siempre hay injusticia, ¿no? Aún las que nos dicen los medios oficiales o la historia, ¿no?, que son grandes momentos de la vida, siempre hay injusticia, ¿no? Siempre, ¿no? La Revolución Mexicana, un gran hito de la vida. Pues hay injusticia, no es que terminó la revolución y hay todo el mundo muy feliz y el país próspero, pues no, sigue habiendo pobres, los que estaban fregados siguieron fregados, ¿verdad? Y no cambió nada. La guerra siempre es injusta, se disfraza de justicia, se disfraza de honor, pero siempre es injusta. En cambio, la guerra que viene a hacer Cristo aquí, pues es la guerra contra el mal, viene a destruir el mal. Entonces, si viene a destruir el mal, ahí sí hay justicia. Porque todos los que ganen esta guerra, pues son los que habrán vencido el mal y serán santos, ¿no?, finalmente. Por eso la bienaventuranza dice, dichoso y santo el que participa de la primera resurrección. Santo, o sea, ahí están, porque ha erradicado el mal en su vida. Esta es la única guerra que es justa. Cuando alguien erradica el mal de su corazón, cuando alguien erradica el mal de su vida, esa es la única guerra justa. Todas las demás guerras son de puras conveniencias políticas y económicas para unos cuantos. Siempre son injustas, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Y bueno, va diciendo que hay un hombre que solamente él conoce, y luego dice, pero su nombre es la palabra de Dios, curiosamente, ¿no? La palabra de Dios. Y recordemos que dentro de la espiritualidad bíblica, ¿verdad?, la palabra, bueno, pues es una realidad viva, ¿no? La palabra no es como nosotros las palabras que son para nosotros en nuestro tiempo, las palabras son sonidos, ¿no? Sonidos que oyen, que formamos ideas, que construimos enunciados, que construimos discursos, ¿no? Pero son sonidos que construyen cosas, ¿no?
Pero en aquel tiempo, ¿verdad? Para aquellos hombres, la palabra no es algo, no es un solo sonido, es algo que tiene vida, ¿no? Es algo que tiene fuerza, ¿no? Que está cargado de poder, ¿no? La palabra tiene poder, ¿no? La palabra construye, la palabra destruye, ¿no? O sea, la palabra tiene vida, ¿no? Incluso por eso en hebreo, comparado con otros idiomas, ¿no? El hebreo es un lenguaje pobre en el fondo, ¿no? Tiene menos palabras. Tampoco son poquitas, pero digo, cuando uno compara el hebreo con otros idiomas como el griego, el latín, no, pues el hebreo tiene pocas palabras. ¿Por qué tiene tan pocas palabras? Pues porque la palabra tiene vida, no podemos abusar de las palabras, porque la palabra tiene vida. Entre más palabras tengamos, más fuerza, ¿verdad? Y entonces se nos sale de las manos, ¿no? Esa es la idea que ellos tienen. Entonces, obviamente, si la palabra tiene vida, bueno, cuando Dios pronuncia palabra, bueno, es una palabra que no solamente tiene vida, es una palabra que crea, que fecunda, que da sentido a la vida del hombre, a la creación, ¿no? Entonces, Jesús, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Tiene el nombre. ¿Cuál es su nombre? Palabra de Dios. Es decir, es aquel que viene a transformar la realidad. Cuando la palabra de Dios sale, transforma todo. Bueno, Cristo, que es el vencedor, es la palabra de Dios, es el que viene a dar sentido a toda la realidad, ¿no? Y entonces ha llegado la hora del juicio, ¿no? Dice, ahí está, de su boca sale una espada afilada, ¿no? Su palabra que atravesará, ¿no? Para herir a los paganos, claro, todo el que no cree en Dios, todo el que se ha cerrado, que ha optado por la muerte, que ha optado por la destrucción, la palabra lo destruirá, lo desenmascarará, ¿no? Porque la palabra no anda con juegos, no anda con conveniencias, no anda con tratos, no anda con corrupciones, no, la palabra desenmascara, penetra, ¿verdad? Y transforma, ¿no? Como dice la carta a los hebreos, ¿no? La palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿no? Que corta y sale y transforma, ¿no? Ahí está, ¿no? La fuerza de la palabra. La segunda visión, ¿verdad? Decíamos es la del pregonero, ¿verdad? El pregonero celeste en el versículo 17 y 18. Dice, luego vi un ángel de pie sobre el sol, que gritaba con fuerte voz a todas las aves que volaban por lo alto del cielo: venid, reuníos para el gran banquete de Dios, para que coman carne de reyes, carne de caballos y de jinetes, y carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahora aparece un ángel ahí como pregonero, dice pisando el sol, ¿no? Pisando el sol. Recordemos que el sol puede significar dos cosas en el Apocalipsis, hay que ver el significado, ¿no? El sol puede significar Dios, la divinidad, ¿no? Y entonces, como lo veíamos, ¿no? La mujer envuelta por el sol, ¿no? Decíamos, es la comunidad protegida por Dios. Pero el sol también puede tener un significado negativo. Si aquí están pisando el sol, pues algo que yo piso no puede tener un significado positivo. Aquí el sol no representa a Dios, aquí el sol representa a los astros y por lo tanto a los dioses paganos. Recordemos que pisar algo significa dominar algo. Que esté pisando el sol significa que domina el sol. Si este ángel viene pisando el sol, significa que viene pisando a los dioses paganos, ¿no? A las falsas ideologías de poder, a las falsas ideologías de la economía. Viene a pisarlas, a destruirlas. Este ángel viene a traer y dice a las aves: hey, vengan, ¿verdad? Vengan a comer carne de reyes. Y carne de reyes no significa que se van a robar la comida de los reyes, ¿no? Carne de reyes es que se van a comer a los reyes, ¿no? Se van a comer a los reyes. O sea, es el anuncio de la derrota de los reyes de este mundo, ¿no? Es el anuncio de la derrota de los poderes de la historia. Vengan y coman carne de reyes, es cómanse a los reyes, ¿no? Destruyan a los reyes. Cómanse a los caballos, a los jinetes, o sea, cómanse a todos estos. Porque viene la gran derrota del mal. Y bueno, cuando se derrota el mal, bueno, en una batalla, ¿verdad? Si nos trasladamos a aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando peleaban y todo, bueno, pues quedaban muchos muertos ahí, ¿verdad? Tirados. ¿Y qué pasaba con todos esos muertos? Pues ahí los dejaban en general. Venían los buitres de la imagen, ¿no? Vengan a las aves, se refiere a los buitres, ¿no? Y entonces vengan y se comían toda la carne que estaba pudriéndose ahí de los muertos, ¿no? Es la imagen que está diciendo. O sea, aquí sí que los reyes, ¿quiénes son los paganos? Los reyes son los adoradores de la bestia. Vengan, porque se los van a comer. Viene el final, viene la destrucción de los reyes, ¿no? O sea, es el anuncio del fin del mal, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Aquí el ángel pregonero, ¿no? Y luego la tercera visión, ¿no? Ya es la guerra, ¿no? Viene propiamente la guerra, ¿no? Del versículo 19 al 21, ¿no? Dice: vi entonces a la bestia, ¿no? Aparece la bestia en escena, y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Ahí viene, ¿no? Entonces la bestia y los reyes, ¿no? Todos sus aliados contra el que montaba el caballo, ¿no? La primera visión, ¿no? O sea, Cristo, o sea, vienen a pelearse con Cristo, ¿no? Es la gran batalla entre el bien y el mal, ¿no? Es tal cual, ¿no? Pero la bestia, dice, fue capturada.
O sea, empieza la batalla y capturan a la bestia, ¿no? Esa bestia que hemos visto, ¿no? Que hasta la dibujamos aquí, ¿no? Y con ella al falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? La segunda bestia. ¿Se acuerdan que en el capítulo 13 había dos bestias, ¿no? Una que salía del mar y otra que salía de la tierra, ¿no? Que parecía cordero, pero hablaba como serpiente, ¿no? Ese es el falso profeta, ¿no? Entonces quiere decir que es capturada la bestia y el falso profeta. O sea, capturan a las dos bestias. O sea, empieza el combate y lo primero que hacen es capturar a las bestias. Estas bestias que habían engañado, que habían puesto el signo, que habían estafado, ¿verdad? Que habían destruido, que habían matado, ahora son capturadas las bestias. Dice, fueron capturadas la bestia y el falso profeta, ¿no? La segunda bestia. El que había realizado el servicio de la bestia, los signos que seducían a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, ¿no? La segunda bestia, que aquí lo reflexionamos sencillo, ¿no? Dice, los dos fueron arrojados al lago del fuego, que arde con azufre, y los demás, o sea, todos los reyes y todos los soldados, dice, fueron exterminados por la espada que sale de la boca, que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes. Entonces, la imagen es muy sencillita, ¿verdad? No hace mucho aspaviento, lo describe de manera sencilla, pero ¿cuál es? Empieza la batalla, ¿y qué pasa en la batalla? Pierden todos, ¿no? Los reyes y todos los soldados de la bestia quedan muertos, exterminados. Y dice, las aves se los comieron. Las aves se los comieron. Se hartaron, o sea, se llenaron hasta el gorro, ¿no? O sea, eran tantos que fueron destruidos. Todos fueron destruidos. Las aves se los comieron. Las bestias, dice, fueron capturadas y fueron arrojadas a un lago de fuego, ¿no? Que arde como azufre. Entonces, de manera muy sencilla, sin poner muchos simbolismos aquí, curiosamente, pero la idea es sencilla. Las bestias fueron destruidas. Al final de los tiempos, bueno, puede ser sí al final de los tiempos, ¿verdad? El mal será destruido, claro, pero no solamente al final. O sea, las bestias, decíamos nosotros, puede ser en cualquier tiempo, ¿no? En cualquier tiempo hay gente que engaña, en cualquier tiempo hay gente que destruye. Todo eso algún día se acaba, ¿eh? Por más poderoso que sea un hombre, por más poderoso que se crea alguien, algún día será destruido, algún día va a caer. Por más poderoso, por más dinero que tenga, por más cosas que mueva, uno dirá, no, nunca van a caer. Todos caen, todos caen, todos caen. Digo, a lo mejor algunos no caen directamente porque se mueren antes, pero bueno, ya Dios los juzgará, eso es otro asunto, pero todos algún día caen. Todo el poderío, todos los imperios, algún día se caen. No crean que nada más siempre van a durar siempre, no, todos caen. Los grandes imperios de la antigüedad cayeron, ¿no? ¿Cuánto tiempo no duró el imperio egipcio? Y cayó, ¿no? ¿Cuántos años, siglos no duró el imperio romano? Y cayó. Todos los imperios caen, todos. Y todos los poderosos de la historia caen algún día. Es lo que está diciendo esto, ¿no? O sea, no hay nadie tan bestial que diga es tan fuerte que nunca lo van a tirar. Algún día se cae. Algún día se cae. Algún día cae todo, ¿no? Y también esto puede ser un signo de esperanza. No solamente hay que verlo así como algo devastador. Porque a lo mejor también puede ser símbolo de nuestro pecado. Algún día, si nosotros nos convertimos, podremos destruir nuestro pecado. Nuestro pecado también algún día cae. También, ¿no? Espiritualmente podremos ver eso, ¿no? Y curiosamente dice que los lanzan, dice, a un lago de fuego que arde como azufre. Y esta idea que nos recuerda, ¿no? Un lago de fuego, ¿no? O sea, que arde como azufre, ¿no? Pues nos recuerda al pasaje de Sodoma y Gomorra, ¿no? En el capítulo 19 del Génesis, ¿no? Cuando dice que olía azufre y salió el fuego y destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. O sea, la destrucción. Recordemos que si Sodoma y Gomorra es destruido, ¿por qué son destruidos? Porque son un símbolo del mal, ¿no? Son un símbolo de la destrucción, son un símbolo del pecado, ¿no? De la falta de hospitalidad, de la falta del amor a los demás, ¿no? Ese es el Sodoma y Gomorra. Y entonces terminan destruyéndose, porque la misma Sodoma y Gomorra se autodestruye con su falta de caridad, ¿no? Eso es lo que enseña precisamente Génesis 19. Entonces, ¿por qué viene la destrucción de Sodoma y Gomorra? Porque ellos mismos se destruyen con su falta de caridad, ¿no? Eso es en general el símbolo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Digo, ya analizarlo aquí sería otra cosa, pero en general es eso, ¿no? A eso se refiere aquí, ¿no? Sodoma y Gomorra, que es destruido totalmente, ¿no? Con el azufre y con el fuego. ¿En dónde queda destruida la bestia y el falso profeta? Con su fuego y azufre, igual que Sodoma y Gomorra. Los que son impíos terminan destruidos con lo mismo, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Entonces es lo que ve, ¿no? Y los demás, dice, fueron exterminados, o sea, todos. Y curiosamente dice, todos fueron exterminados y las aves se hartaron con su carne. Curiosamente, esto es muy interesante, no hay ningún lamento. No hay nadie que diga, ay, pobre de la bestia, ¿no? Tan cariñosa que se veía. No, nada. No hay ni un lamento, ¿no? No hay ni un recuerdo.
Porque las cosas que no valen la pena lamentarse, no se lamentan. Las cosas que no vale la pena traer a la mente, no las traemos. Las cosas malas, y esto es una enseñanza que nos tendría que dar. ¿Por qué nadie se lamenta de la bestia? ¿Por qué nadie se lamenta de los reyes? Porque son cosas que no sirven, malas, negativas, destructoras. ¿Para qué va a lamentarse alguien por lo destructor, no? Y eso nos debería invitar también a nosotros, para no traer siempre el recuerdo y lamentos de cosas que no son buenas, ¿no?, en nuestra vida, ¿no? La gente que se acuerda de gente que destruyó tal cosa. Es que me acuerdo de los rencores, ¿no?, de tal persona. No traigas a la mente cosas que no valen la pena, ¿no? Nadie hizo luto por la bestia, ¿no? Pues no vale la pena hacer luto por una cosa tan horrible, ¿no? ¿Por qué tú haces luto de un rencor que tienes hace tantos años, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos, es que, ¿por qué me lo hizo? Y 10 años sigue pensando en lo mismo. No hagas luto de cosas que no valen la pena. Ahí tienes a la bestia, pobre bestia, se nos fue en el fuego. Pobrecilla, tanto daño que hizo, pero pobrecita, no, ¿verdad? Y a veces nosotros nos estamos lamentando y lamentando de cosas negativas en la vida. Si vas a traer cosas a la mente, que sean buenas, que te ayuden a ser mejor. No tonterías como esa, ¿no? Nadie se lamentó de la bestia ni de los reyes, ¿no? Eso es un silencio curioso, ¿no? Porque siempre que pasa alguna desgracia uno se lamenta. Aquí no hay ningún lamento. Y luego entonces viene la cuarta visión, ¿no? La prisión del dragón, ¿no? El dragón, ya destruyeron a las bestias. Falta el dragón, ¿no? Capítulo 12 del Apocalipsis, ya lo habíamos visto, ¿no? Luego vi un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y lo puso encima y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por un poco de tiempo, ¿no? Entonces aquí viene un tema interesante. Por un lado, el dragón. Curiosamente, el dragón no lo destruyen todavía. A ese sí no lo destruyen. Lo agarran, dice, y lo encierran, ¿no? Dice, en el abismo, el que tiene la llave del abismo. Un ángel que tiene la llave del abismo. ¿Qué representa eso? ¿El abismo a qué se refiere aquí? El abismo se refiere al lugar de los muertos, ¿no? A eso se refiere. Un ángel que tiene la llave del abismo, ¿qué representa? Representa un ángel que tiene la puerta de la muerte, que domina la muerte, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Que domina la muerte. Y por lo tanto, dice, trae esta llave, domina las potencias de la muerte, y entonces agarra al dragón y lo encierra, dice, por 1000 años. Ahorita vamos a explicar esto del 1000 años, ¿no? Porque esto es un tema de mucho debate hoy día, ¿no? Y que es parte incluso de la bienaventuranza, ¿no? Entonces es obligado a analizarlo de manera minuciosa, esto de los 1000 años. Entonces lo arroja al abismo y ahí lo encierra en el lugar de la muerte. Pero dice que ahí se va a quedar 1000 años. Todavía no lo destruyen. Ya después lo sueltan y lo destruyen, pero ahorita todavía no. Entonces la gran pregunta sería, ¿verdad? Precisamente, ¿qué son esos 1000 años? ¿Por qué nada más lo encierran 1000 años? ¿Por qué no de una vez? Pues si lo van a destruir, pues ya de una vez, ¿no? Va para afuera. Si ya destruyeron a las bestias, pues de una vez el dragón. No. Hay una razón de ser, que ahí vamos a analizarlo. Los 1000 años, ¿no? Y entonces sí viene Apocalipsis 20, del 4 al 6, la quinta visión, que habla precisamente del reino milenario. El reino milenario. Entonces vamos a leerlo, ¿no? Dice, vi luego unos tronos. Sí. Muy bien. Bueno, seguimos, ¿no? Entonces, fíjense bien. Entonces, el reino milenario, ¿no? Que vuelve a retomar precisamente el tema de los 1000 años, ¿verdad? El tema de los 1000 años, después, ¿no? Los 1000 años. De lo que es el tiempo que el dragón va a estar ahí. Mientras el dragón esté encerrado, la idea es que mientras el dragón esté encerrado, viene un reino de 1000 años, ¿no? De 1000 años. Y entonces dice el versículo 4 al 6. Luego vi unos tronos y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar. Y vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios,
y todos los que adoraban a la bestia no adoraron a la bestia ni a la imagen y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que acabaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre él, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí están los 1000 años. Entonces, los 1000 años son el tiempo en el que está encerrado el dragón, pero también los 1000 años son el tiempo en el que están reinando con Cristo, los que no fueron infieles. ¿Qué son los 1000 años? Entonces ahora sí tenemos que explicar qué es eso de los 1000 años, ¿no? ¿A qué se refiere precisamente esto del 1000 años, ¿no? ¿A qué se refiere esta idea? Entonces, los 1000 años, ¿verdad? Algunos lo han considerado como algo, ¿cómo decirlo? Cronológico, exactito, ¿no? Muy exacto, ¿no? 1000 años que va a durar algo. No habla de estos 1000 años, algo físico no. Habla más bien de algo de un sentido espiritual, ¿no? Y tal vez esto tenga una base judía, ¿no? En los judíos. Los judíos, ¿verdad? Propio de estos tiempos, habían pensado que los 1000 años, ¿verdad? Habían pensado que los 1000 años, pues se referían precisamente a un tiempo, ellos decían, en el que vendría precisamente la salvación definitiva. Ellos decían, en 1000 años vendrá la salvación definitiva. Y tal vez estos son los 1000 años en las que se inspiró precisamente el texto del Apocalipsis, tal vez, ¿no? También los judíos habían deformado esto de los 1000 años, ¿verdad? Porque existían, ¿verdad?, algunas teorías en donde decían que cuando llegara el Mesías, ¿no?, el Salvador, ¿no?, iba a reinar durante 40 años. Primero dijeron 40 años, ¿no?, así como en el Éxodo, ¿no? Y luego dijeron, no, 40 años no, 400 años, ¿no? O sea, un múltiplo del 40, ¿no? Más todavía, ¿no? Porque si en Egipto, ¿verdad?, si salieron de Egipto y duraron 40 años, bueno, aquí van a durar mucho más, ¿no? Van a durar mucho más, ¿no? 400 años, ¿no? Y ya luego hubo por ahí un rabino que se llama Eliezer ben Irka, ¿no?, que decía que no iban a ser 400 años, que el Mesías iba a reinar 1000 años. Eso es lo que él dijo, ¿no? Y tal vez esta idea, ¿verdad?, de los 1000 años, de que iban a reinar 1000 años, justamente, ¿verdad?, que vendría el Mesías y cuando llegara él habría un reinado de 1000 años, tal vez es lo que precisamente se refiere, ¿verdad?, precisamente a la realidad, ¿no? Reinarán 1000 años. Y entonces tal vez esta sea la influencia en el libro del Apocalipsis, cuando dice que van a reinar 1000 años, tal vez sea influencia de los judíos, ¿no?, que hablaban de que cuando llegara el Mesías habría un reino de 1000 años. Puede ser esta influencia, ¿no? Los cristianos también dieron su interpretación de estos 1000 años, ¿no? Sobre todo los cristianos de finales del siglo I, el siglo II sobre todo. Hubo un grupo de cristianos, ¿verdad?, de autores que tenían una tendencia milenarista, ¿no?, o sea, de los 1000 años, ¿no? ¿Qué decían estos cristianos? Ellos interpretaban la Biblia de una manera muy curiosa. Ellos decían, ¿no?, Dios creó todo en 6 días y en el séptimo descansó, ¿no? Y entonces ellos decían, pero el Salmo dice que un día son, perdón, que 1000 años, ¿verdad?, son un día para Dios, ¿no? Eso decían ellos, ¿no? Bueno, así dice el Salmo, ¿no? 1000 años son para ti como un día que ya pasó, ¿no? 1000 años igual a un día. Y entonces dicen que los cristianos interpretaron así, ¿no? Decían, si un día es 1000 años, quiere decir que entonces los 6 días de la creación representan 6000 años. Y el séptimo día de la creación, el día del descanso, es precisamente el último milenio de la vida, en donde reinará Cristo los últimos 1000 años y después vendrá el fin del mundo, ¿no? Eso decían los cristianos, así lo interpretaban en el siglo II, estos cristianos que eran un poco milenaristas. Entonces decían, ya hemos pasado los 6000 años de espera y ahora vivimos en el séptimo día, que es el último milenio. Y entonces ellos decían, este último milenio, este séptimo milenio es precisamente el tiempo de Cristo que habla el Apocalipsis. Eso es lo que decían los cristianos, ¿no?
Entonces ustedes se dan cuenta, esto de los 1000 años es una cosa muy complicada, ¿no? ¿De dónde salió esta idea de los 1000 años? Los judíos hablaban de un reinado del Mesías de 1000 años. Los mismos cristianos interpretaron las escrituras tomando en cuenta el Salmo y tomando en cuenta, ¿verdad?, el Génesis, hicieron una comparación y decían el séptimo día, que es el descanso de Dios, bueno, pues son los últimos 1000 años en donde descansaremos con Cristo, y por lo tanto son los 1000 años del Apocalipsis. Eso lo interpretaban así, ¿no? O sea que el tema de los 1000 años, mis hermanos, es un tema sumamente complicado, ¿no? No crean que es una cosa sencilla, es una cosa difícil, ¿verdad?, de profundizar propiamente, ¿no? Ahora, si tratamos de entender un poco, ¿no?, qué significaban los 1000 años dentro del Apocalipsis, ¿no? Bueno, de entrada, ¿qué son los 1000 años? Pues los 1000 años son el tiempo en el que ya no está el dragón, porque está encerrado. Los 1000 años es el tiempo de de que ya no hay bestias, porque ya se destruyeron, ¿no? Es un tiempo de paz, ¿no? Por lo tanto, el milenio, en primer lugar, es el reino del Mesías, pero es un reino en el que precisamente ha sido derrotado el mal. Y por lo tanto quiere decir que la obra de Cristo no viene a romper esperanzas con la historia, sino a tomar en serio nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo podríamos interpretar nosotros, verdad, un acercamiento a estos 1000 años, ¿no? Porque es un tema complejo, abierto, ¿verdad?, que no vamos a debatir aquí, ¿no? Porque a lo mejor si nos pusiéramos a estudiar todas las opiniones que ha habido de estos 1000 años, pues a lo mejor nunca acabaríamos, eso sí, ¿eh? Podríamos hacer un curso a lo mejor de los 1000 años y al final decir quién sabe. Pero tratemos de hacer un pequeño acercamiento a los 1000 años. Este milenio, por lo tanto, pues es algo profundo, de compromiso con la historia, porque se supone que son 1000 años en las que reinan con Cristo, y luego al final vuelve a ser el dragón soltado y viene el último combate. O sea, no es el fin del mundo, no es que ya se acabó la historia, sino está hablando aquí de un 1000 años en el que reinan con Cristo, en el que están con el Señor, en el que permanentemente están con Él. Esos son los 1000 años, ¿no? A eso se refiere aquí. Por lo tanto, lo que trata de dar tal vez el libro del Apocalipsis es precisamente un reino distinto, porque en estos 1000 años no va a haber enemigos, por así decirlo, ¿no? Porque ahí está el dragón encerrado, pero en ese momento no hay otra cosa más que un reino no en contra de alguien, sino un reino a favor de los demás. Un reino en el que se puede conquistar los corazones para que conozcan a Cristo, ¿no? Los que no lo conocen todavía, ¿no? Es un reino para transformar la vida, es un reino para transformar la historia, ¿no? Por lo tanto, el autor no solamente habla, ¿verdad?, de lo que va a venir más tarde, ¿no?, sino del compromiso en el presente. Los 1000 años, por lo tanto, nos recordarían un tiempo que iría en contra de la bestia, en contra del dragón, ¿no? Los 1000 años es, por lo tanto, el tiempo en el que se puede renovar la historia y en la que se puede renovar la humanidad. Es el tiempo en el que el hombre puede vencer sus males y convertirse a Cristo. Entonces hay que ver los 1000 años precisamente como una oportunidad para que el hombre se acerque a Dios, para construir un reino con la presencia del Señor. Esos serían los 1000 años, ¿no? Recordemos que ya había habido tiempos de opresión. Si ustedes leen el libro del Apocalipsis, ¿no?, en el capítulo 11 o en el 12, ¿no?, se habla de un reino de 1260 días, ¿no?, que serían 3 años y medio, que habíamos dicho que representa un tiempo incompleto, ¿no? O sea, una persecución, un exilio que terminará. Y delante de este tiempo de persecución vienen 1000 años. Quiere decir que siempre habrá persecuciones, siempre habrá problemas, pero al final vendrán 1000 años, o sea, simbólicamente hablando, ¿no? O sea, al final habrá un tiempo de paz. A veces tenemos sufrimientos, a veces tenemos persecuciones, pero a pesar de eso, Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona. El Señor siempre está cerca de nosotros, siempre. O sea, no importa la dificultad que vivamos hoy, siempre seguiremos adelante, nunca nos debemos de rendir. Esos son los 1000 años. Por un lado nos invita a reconocer que aunque haya momentos difíciles en nuestra vida, luego vendrá un tiempo de paz, siempre, ¿no? No quiere decir que siempre vamos a vivir mal, no quiere decir que siempre vamos a vivir negativamente, siempre hay un momento de paz. Y más aún, los 1000 años, ¿verdad?, dicen algunos autores, ¿qué son los 1000 años? Pues los 1000 años son precisamente el tiempo en el que el cristiano que ya conoció a Cristo, ya enfrentó el mal, porque ya enfrentó al mal, ya enfrentó a las bestias, ¿verdad? Ya se convenció de Cristo, no se dejó embaucar con el falso profeta, ¿no?, la segunda bestia, fue fiel al Señor, pues ahora puede reinar con Cristo. Por lo tanto, los 1000 años, pues no solamente hay que contarlos así del 1 al 1000, ¿no? Los 1000 años, pues representa el reinado de todos aquellos que ya conocieron a Cristo, que no se dejaron engañar por la bestia, y que van construyendo el reino de Dios aquí en esta tierra. Esos son los 1000 años.
Por lo tanto, los 1000 años no los vean nada más como en el futuro, ¿verdad? No, no, los 1000 años son hoy. Los mil años de los que habla aquí no hay que esperarlos al futuro, no, no, hay que empezarlos a construir desde ahora. Si yo realmente me encontré con Cristo, si yo realmente estoy cerca de Él, pues me toca reinar con Cristo desde ahorita. Sí, yo cuando me muera reinaré de otra manera, claro, pero ahorita estoy llamado a reinar de una manera nueva. Ahorita estoy llamado a reinar de una manera distinta. Esos son los 1000 años. Los 1000 años son todos los cristianos que en este tiempo presente le van dando sentido a su vida porque están delante de Cristo, están unidos a Cristo y van construyendo. El dragón sigue ahí, porque el dragón sigue ahí, ¿verdad? Enjaulado, pero está el dragón. El peligro del mal está latente, pero yo tengo que seguir fiel para seguir adelante. Esos son los 1000 años. Entonces no pensemos en los 1000 años, ¿verdad? A ver cuándo llegan los 1000 años. No, los 1000 años ya están aquí, y no porque estén contaditos, sino los 1000 años representa el tiempo presente en el que nosotros podemos vencer el mal, en el que nosotros podemos construir el reino de los cielos, en la que nosotros podemos ya vivir unidos con Cristo, porque nosotros ya estamos bautizados, ya tenemos la gracia de Cristo, ¿no? Nosotros ya tenemos la gracia de los sacramentos, nosotros ya tenemos la presencia de Dios en medio de nosotros, no tenemos que esperar nada. Los 1000 años no son para el futuro, los 1000 años son para el presente. Aquí estamos en los 1000 años. Podemos decir que el milenio del que habla el Apocalipsis podría ser ahorita, ¿verdad? Haciendo una lectura espiritual, es ahorita, no espere usted más al futuro. Usted puede reinar con Cristo hoy, porque Cristo ya vino, ¿no? Cristo ya venció el pecado en la cruz. Cristo ya venció el pecado con su resurrección. Las bestias ya fueron destruidas desde hace mucho, Y si usted quiere, puede vencer hoy las bestias. Y si usted quiere, puede reinar hoy con Cristo. Si usted quiere. Esos son los 1000 años, Entonces el milenio del que habla aquí, verá la quinta visión, no la piense a futuro, porque a muchos nos encanta ver eso como, a ver cuándo viene Cristo a reinar. No, Cristo ya vino, Cristo ya nos salvó. Ahora le falta a usted reinar con Él. Y que empiece a reinar en su corazón, ¿no? Y que empiece a tener un lugar en su vida, y que empiece a transformarla profundamente. Ahí es donde está el compromiso, ¿no? Ahí es donde comienza todo. Por lo tanto, los 1000 años no lo veamos a futuro, veámoslo en el presente, en el aquí y en el ahora. Y 1000 años, fíjense qué curioso dice, los muertos restantes no revivieron hasta que acabaran los 1000 años, ¿no? Entonces aquí habla de los 1000 años, ¿no? Pero dice, y esta es la primera resurrección. ¿Qué cosa es la primera resurrección? Los que están reinando con Cristo han participado de la primera resurrección. ¿Qué deberíamos de entender nosotros como la primera resurrección? ¿Qué es la primera resurrección? Que si es la primera, que sí que va a haber una segunda. Bueno, la segunda es la del fin de los tiempos, ¿no? ¿Qué es la primera resurrección? Pues la primera resurrección es aquí en el presente, ¿no? Dice San Agustín, la primera resurrección es precisamente la que nosotros vivimos cuando nos bautizamos. Cuando yo me bautizo, yo me uno al sacrificio de Cristo, ¿verdad? Por medio del agua me uno a su muerte y a su resurrección. Por lo tanto, yo participo de la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la primera resurrección, dice San Agustín. La primera resurrección es el bautizo, porque ahí estoy participando totalmente de la resurrección del Señor, ¿no? Ahí está, la primera resurrección. Entonces, ¿quién participa de la primera resurrección? Dice San Agustín, los que se bautizaron. Los que ya están unidos con Cristo, esos pueden reinar con Cristo. Yo estoy bautizado, usted ya puede reinar con Cristo ahorita, ¿no? Usted puede ir venciendo sus envidias, puede ir venciendo sus rencores, sus envidias, lo que usted quiera, ¿no? Y puede empezar a reinar con Cristo hoy, porque usted ya participó de la primera resurrección, que es precisamente el bautizo, ¿no? La primera resurrección, ¿verdad? Pues entonces nos recuerda esta idea, ¿no? Una resurrección como anticipada, y el bautizo es algo anticipado, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para empezar a vivir ese proyecto de vida, ¿no? Para empezar a vivir esa transformación. La primera resurrección en el fondo referiría justamente a la exaltación de la iglesia, ¿no? Que ya está unida a Cristo para vivir los efectos de la salvación. Esa es la primera resurrección. Ese es a lo que se refiere. Y eso ya lo podemos vivir nosotros por nuestro bautizo, por los sacramentos, ¿no? Entonces sí, dice el Apocalipsis, ¿no? Pues si estamos en el reino de los 1000 años, ¿no? Y estamos aquí presentes, bueno, pues dichoso y santo, ¿no? Ahí está la bienaventuranza, ¿no? El que participa de la primera resurrección primero, ¿no? Dichoso y santo el que participa de la primera resurrección. ¿Y qué significa eso entonces? ¿A quién está diciéndole dichoso, no? Ahora, ¿quiénes son los destinatarios de la dicha? Los que participan de la primera resurrección, los que han sido fieles a Dios, los que no se han dejado embaucar por la bestia y participan de su gracia. En este caso,
Nosotros somos bautizados, pero no solo bautizados, sino también soy bautizado y por lo tanto renuncié al mal, ¿no? Renuncié al pecado, renuncié a todo lo negativo. Yo participo de la primera resurrección. Dichoso usted que pues ya venció el mal, que ya empezó a vencer el mal, ¿no? Y el que venció el mal dice entonces, ¿cuáles son las consecuencias del que participa en la primera resurrección? Primero dice, la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. La muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Pues diríamos nosotros, católicamente hablando, el infierno, ¿no? Eso es. El que tiene la primera resurrección, o sea, el que realmente es bautizado y se ha esforzado por vivir el amor, se ha esforzado por vivir el perdón, se ha esforzado por vivir el reino en el presente, dichoso, porque ese no tendrá la segunda muerte, no morirá para siempre, ¿no? O sea, va a participar de la segunda resurrección, la del final de los tiempos, ¿no? Por lo tanto, hoy podemos construir el reino, y el que construye el reino vive el amor, y el que vive el amor no morirá para siempre, no participará en el infierno, ¿no? Al contrario, dice, no sufrirá la segunda muerte, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo. Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Y entonces aquí, ¿verdad?, podemos ver cómo somos llamados a ser sacerdotes. ¿Qué significa ser sacerdotes? Pues vivir unidos con Dios, ¿no? A eso se refiere ser sacerdote. Que yo vivo unido con Dios, que yo vivo unido con el Señor. Esa es la segunda resurrección. Que yo vivo permanentemente unido con Él. A eso se refiere. Yo vivo unido con el Señor. Serán sacerdotes de Dios y reinarán con Él 1000 años. Serán reyes, ¿no? Eso significa reinarán, que seremos reyes. No solamente seré sacerdote, sino también seré rey. ¿Y ser rey qué significa? Pues que soy un vencedor, que tengo una gran dignidad delante de los demás. Soy rey. Soy sacerdote porque vivo unido con Dios, y soy rey porque tengo una dignidad que solamente Dios. Dichoso el que participa de la primera resurrección. Dichoso entonces el que no se dejó engañar por la bestia. Dichoso el que no se dejó caer en el pecado. Dichoso el que se esfuerza por vencer sus males, porque no tendrá la segunda muerte. Será sacerdote, siempre estará con Dios y siempre será rey junto con Cristo. Tendrá una dignidad suprema. Estará unida para siempre con el Señor. Por lo tanto, esta segunda bienaventuranza nos está invitando entonces a una actitud fundamental. ¿Cuál será esta actitud? La perseverancia. Si es dichoso el que participa de la primera resurrección, decíamos, ¿cuál sería la primera resurrección? El bautizo, pero no todos los bautizados tienen esa primera resurrección. Hay mucha gente que se bautiza y vive como si no fuera cristiano, ¿no? Es un envidioso, un ratero, ¿verdad? Se la vive humillando a los demás, aprovechándose de los otros. Bueno, pues sí fue bautizado, recibió la gracia, pero así como la recibió, la encriptó, porque no se le nota, ¿verdad? Por ningún lado, ¿verdad? No se ve que la gracia de Dios esté brillando en su vida, ¿no? Pero hay unos que sí han recibido el bautizo y con el paso del tiempo se encontraron con Cristo, renunciaron a la bestia, renunciaron a su huella, renunciaron a todo eso y van transformando su vida y se van esforzando todos los días por participar de la primera resurrección, y se están esforzando todos los días por construir el reino de los 1000 años, y se están esforzando todos los días para reinar con Cristo para siempre, para que Cristo sea su rey, para que Cristo los transforme, para que Cristo los renueve, a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de que el dragón está ahí amarrado, a pesar de eso, ¿verdad?, que está amenazando. Yo sigo adelante y no me rindo, y voy construyendo el reino de los 1000 años, ¿no? Y el reino de los 1000 años, entonces, como esa capacidad de construir el presente, a pesar de las dificultades, la presencia de Dios. Ese es el rey de los 1000 años, ¿no? Estoy reinando con Cristo. Y el único que puede hacerlo es el que persevera, ¿no? El que persevera. ¿Y qué necesitamos para perseverar? Entonces aquí nos invita, ¿verdad?, a reflexionar un poquito sobre la perseverancia, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros perseverar? En primer lugar, estar convencidos de algo, ¿no? ¿Quién es el que puede perseverar? El que persevera es el que está convencido de algo. En este caso, estoy convencido del Evangelio. Ese es el primero que persevera. Si yo no estoy convencido del Evangelio, usted no va a perseverar, ¿no? Si uno está convencido de que hay que amar, que hay que perdonar, que hay que ser generoso, bueno, usted no. Alguien que no está convencido, pues no puede perseverar, ¿no? Yo persevero cuando estoy convencido de algo, ¿no? Yo persevero cuando estoy convencido de hacer ciertas cosas, ¿no? Ahí es donde empieza la perseverancia, ¿no? Ahí sí se nota, ¿no? Porque estoy convencido de algo, ¿no? Cuando alguien dice, es que hay que perseverar en el perdón, y yo digo, no, yo no quiero perdonar a nadie, ¿no? Que los perdone Dios porque yo no puedo. Bueno,
usted ya, olvídelo ya, ciérrele, porque usted ya no está en la perseverancia del Evangelio, porque no cree en el perdón, ¿no? No está convencido del perdón. A lo mejor usted puede decir, me cuesta trabajo, ¿verdad? Y a cada rato me da vueltas y ahí me está pique y pique, ¿verdad? Mi rencor, pero quiero perdonar. Bueno, está convencido de que el perdón es el mejor camino. Bueno, ya por lo menos está convencido, ¿no? Entonces, el que persevera en primer lugar es el que precisamente se da la capacidad de estar convencido de algo, ¿no? De estar convencido de esta experiencia, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Estar convencidos, ¿no? Convencido. En segundo lugar, para ser perseverante necesitamos ser felices, ¿no? Ser felices. Alguien que realmente persevera no solamente es alguien que está convencido, sino que es feliz con lo que hace, ¿no? Alguien que no es feliz con lo que hace nunca va a perseverar, ¿no? Nunca se va a esforzar, ¿no? Lo importante es nunca perder el gusto por lo que hago, o perder el gusto por lo que estoy viviendo, o perder la intención de lo que yo hago, ¿no? Eso es importante. Cuando yo dejo de ser feliz, se acabó la perseverancia, ¿no? En un matrimonio puede haber muchos problemas, ¿no? Puede haber muchas adversidades, pero el día que yo no soy feliz con esa persona, se acabó. No voy a perseverar con él, ¿no? Punto. Porque ya no me importa, porque ya no le encuentro gusto estar con esa persona, se acabó todo, ¿no? Y a pesar de que haya problemas, puede durar matrimonios años, ¿verdad? Y nunca se rompe. ¿Por qué? Porque a pesar de los problemas y de las peleas y todo lo que ustedes quieran, al final de cuentas dijeron, es importante para mí esta persona, no lo voy a dejar, ¿no? Punto, ¿no? O sea, es importante, soy feliz con él, con ella, ¿verdad? Soy feliz porque sigue siendo importante para mí. Bueno. Pero el día que ya le pierde el gusto y deja de ser feliz, se acabó la perseverancia en el matrimonio. Igual, el que quiera perseverar en el Evangelio, el que quiera perseverar en el reino de los 1000 años, ¿qué necesita? Ser feliz. Aunque haya problemas, ¿eh? Ser feliz aunque haya adversidades, ¿no? Eso es importante, ¿no? Dice el Papa Benedicto, ¿no? A los jóvenes les decía, el verdadero amor siempre será perseverante. Y sobre todo en las dificultades. Y lo mismo vale para el trabajo, para los estudios o para los servicios que ustedes desempeñan. La fidelidad y la perseverancia deben de llevar siempre alegría, aunque esta no sea siempre inmediata, siempre alegría. Nunca la pierda, ¿no? O sea, va a haber dificultades en el amor y va a haber dificultades en los estudios y va a haber dificultades en el trabajo, pero nunca pierda la felicidad y siempre serán perseverantes. Eso es importante, ¿no? En tercer lugar, para ser perseverantes no hay que ser pesimistas, ¿no? Cuando somos pesimistas, pues ya no perseveramos en nada, ¿no? Porque el que es pesimista, pues todo lo ve malo, ¿no? Ay, qué horrible, ay, la pandemia, ay, qué feo, ¿no? Ay, esto, ay, qué horror, ¿verdad? Pasó esta desgracia, ay, qué fea esta persona, ¿verdad? Pues está viendo el lado negativo de las cosas. ¿Cómo va a perseverar alguien que amanece viendo todo oscuro? Tampoco se trata de ver la vida de color de rosa, no, pues tampoco, ¿no? La vida no siempre es color de rosa. No, hay que verla realistamente, ¿no? De manera real. Pero no pesimista, no decir, ay, mi vida no vale la pena, ¿no? Ay, mi vida es terrible, ay, qué horror, ¿verdad? Cómo amaneció, y ay, qué feo, y ay, hay sol, ay, hoy no hubo sol, ay, ahora está nublado, ahora está lloviendo, y toda la vida pesimista, bueno, pues nunca va a lograr nada en la vida. ¿Cómo va a perseverar alguien en el amor? ¿Cómo va a perseverar alguien en el Evangelio? Pues si siempre está viendo todo pesimista, puras cosas malas, puras cosas negativas, puras cosas terribles. Y aparte un pesimista, ¿verdad? Cansa a los demás, ¿no? Porque un pesimista no solamente no persevera, sino un pesimista hace que los demás no perseveren. Porque en lugar de que los otros vean algo distinto, yo les estoy enseñando a que vean todo mal. Un pesimista no puede perseverar. Cuarto lugar, si queremos ser auténticamente perseverantes, pues no tenemos que vivir con prisas, ¿no? Hoy en día, ¿verdad? Si lo pensamos bien, vivimos en un mundo tan materialista, ¿no? Que a veces todo lo que importa, pues es lo de momento, ¿no? Todo lo que importa es de inmediato, ¿no? A nadie le interesa cómo lo hagas. Lo importante, dice, son los resultados, ¿no? Así dicen hoy día en este mundo, ¿no? Lo importante son los resultados, lo importante es que tú me saques las cosas. No me importa cómo las hagas, los resultados. Y entre más rápido, mejor, ¿no? Entre más rápido hagas las cosas, mejor. Una persona que solamente está preocupada por los resultados, pero no por los procesos, pues siempre va a ser pesimista. Nunca va a ser perseverante, ¿no? ¿Quién es el que realmente persevera? Persevera el que ve el proceso, ¿no? Es que yo quiero perdonar. Bueno, pues es que para perdonar usted no va a perdonar de un día para otro. Para perdonar usted necesita un proceso que puede tardar meses o años incluso, ¿no?
pero es un proceso. Pero hay gente que dice, no, pues yo no puedo, pues ya lo intenté antier y no pude. A ver, es que antier no va a cambiar, hay un proceso. El que persevera está convencido de que va a alcanzar el resultado, pero porque tiene un proceso. La vida de fe es un proceso, nunca va a ser un resultado. Los santos no es que llegaron a la santidad de un día para otro, no, fue un proceso gradual de años. No crea usted que de un día para otro, no, de muchos años. Fueron cambiando poco a poco su punto de vista y poco a poco vieron las cosas, y ya que se encontraron con Cristo, no quieren que el primer día que se encontraron con Cristo ya fueron santos, no, faltó mucho, porque siguieron conociendo el Evangelio, porque siguieron siendo perseverantes en ese proyecto, y entonces sí, alcanzaron el resultado que es la santidad, pero fue un proceso, es un proceso. Alguien que persevera se está al pendiente del proceso que lleva. ¿Cómo voy avanzando, no? ¿Cómo voy creciendo? ¿Cómo voy decreciendo? Para poder alcanzar el resultado. La persona que quiere alcanzar un resultado nunca va a ser perseverante, ¿no? Porque se desanima a la primera. Es que yo antes hacía este pecado y ya quiero cambiarlo. Ah, qué bueno, ¿no? Ya pasaron 2 meses y no puedo, ya mejor sigo pecando. No, pues es que no, es un proceso. Y a lo mejor sí, hoy lo logré, a lo mejor mañana no lo logro, a lo mejor pasado mañana sí pude. Poco a poco, es un proceso. No es de un día para otro. Ese es el problema, cuando queremos que todo se haga de inmediato. La perseverancia solamente se hace cuando hay procesos. Por lo tanto, tendríamos que ser amigos de los procesos más que de los resultados, ¿no? En quinto lugar, pues evitar la ansiedad, ¿no? Una persona que persevera puede vivir ansioso, porque una persona ansiosa es una persona que quiere lograr todo y entonces se cansa, ¿verdad? Se afana por hacer cosas y luego no hace nada. Tiene que evitar caer en la ansiedad. Una persona perseverante no puede caer en la ansiedad, tiene que vencer la ansiedad, ¿no? Es algo primordial, ¿no? Tiene que vencer la ansiedad. Y por supuesto, una persona que es perseverante tiene que confiar en la misericordia de Dios, ¿no? En la gracia de Dios, ¿no? Y lo decía justamente hoy la lectura, ¿verdad? De la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? La lectura de hoy, ¿verdad? Lo decía claramente, ¿no? Lo decía claramente hoy la segunda carta a los Corintios, ¿no? Dice, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea esta fuerza tan extraordinaria que proviene de Dios y no de nosotros mismos. O sea, si perseveramos, no es porque seamos bien fregones y ¡uy! Lo logro bien rápido. No, somos vasijas de barro. Si perseveramos es porque esta fuerza nos viene de Dios. Yo confío en Dios. Dice, por esa razón sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. O sea, vienen las contrariedades, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Nos vemos derribados, pero no vencidos. Esa es la perseverancia. Confiar en la gracia de Dios. Somos vasijas de barro, pero a pesar de que somos vasijas de barro, tenemos la fuerza de Dios, la fuerza que viene de Él. Y aunque vengan preocupaciones, ¿no? Y aunque vengan persecuciones, y aunque nos derriben, dice San Pablo, ni nos angustiamos, ni nos preocupamos, ni nos desesperamos, ni nos dejamos tirados, sino que nos levantamos. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Por lo tanto, quiere decir que para que nosotros tengamos la capacidad de ser perseverantes, pues tenemos que confiar también en Dios, ¿no? Él es el que actúa en nuestra vida. Queremos participar de la primera resurrección, queremos hacer el reino milenario. Pues el reino milenario, lo decía, ¿no? Son los que reinan con Cristo, no solitos, con Cristo. Y reinan con Cristo porque es Cristo quien los ayuda para transformar su vida. Es Cristo quien los ayuda para transformar su corazón. Es Cristo quien los ayuda para iluminar siempre su vida, siempre su historia, y nunca los deja de lado, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo central. De tal manera que esto nos ayuda precisamente a vivir esta capacidad de transformar nuestra vida en cada momento de nuestra historia. Por lo tanto, entonces esta bienaventuranza pues nos invita entonces a esto, ¿no? Lo decía, ¿no? Los que participan de la primera resurrección, es decir, los que tienen la gracia de Dios, los que se adhirieron a Cristo y reinan con Él 1000 años, o sea, se esfuerzan por vivir el reino de Cristo. Y la única manera es ser perseverantes, como lo acabamos ahorita de reflexionar. Bueno, pues
pues con esto vamos a terminar entonces hoy nuestra reflexión sobre esta bienaventuranza, ¿no? Y vamos a terminar ahora con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos hoy. Te pedimos para que nos ayudes a participar de esta primera resurrección, de este amor que tú nos tienes. Que nos ayudes a vencer el mal y nos ayudes a reinar siempre contigo. Y ayúdanos en esta semana a reflexionar qué tanto vivimos perseverantes o qué tanto no somos tan perseverantes, qué tanto nos alejamos de tu amor, qué tanto nos cansamos, qué tanto nos aburrimos, qué tanto desconfiamos de ti y por lo tanto qué necesitamos para seguir siendo perseverantes y poder construir el reino que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta semana, en nuestra oración, a reconocer qué tan perseverante o qué tan poco perseverante somos para dar la respuesta que tú esperas en nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues esta semana hagan su oración personal, ¿verdad? Sobre la perseverancia, qué les falta, qué necesitan, por qué se han agüitado, por qué no se levantan. Y pues que esto nos ayude para reflexionarlo, ir cambiando de vida y dar la respuesta que el Señor quiere. Que tengan todos una buena noche.